y por qué enviaron la señal de que ya el sábado va una misión del Banco Central y del Ministerio de Economía, encabezada por Sergio Choros, a Washington para cerrar esa negociación. Claudio. Bueno, el ministro de Economía en las últimas horas reunió a su equipo de colaboradores, los más cercanos, y ahí les dijo que el acuerdo con el Fondo Monetario estaba prácticamente cerrado, que tiene prácticamente todo sellado con el FMI, que faltan detalles para arreglar, que su idea justamente que en los próximos días, para eso viaja la misión, el ministro no va a estar, pero viaja una misión de Economía y el Banco Central de Washington, una misión técnica para intentar justamente cerrar definitivamente el arreglo, que a la vuelta, y una vez que se haga un acuerdo justamente más formal con el Fondo Monetario, ese acuerdo va a ir al Congreso y que esperan obviamente que ahí junto con la oposición se salga una ley respaldando con amplia mayoría lo que será en definitiva el acuerdo que rija, digamos, la relación entre la Argentina y el Fondo Monetario por los próximos 10 años. La idea es que este acuerdo salga a través del Congreso antes del 31 de diciembre, incluso se menciona que iría antes de Navidad y en la semana que va entre Navidad y fin de año, ahí podría justamente cerrarse la ley, aprobarse la ley en el Congreso y salir en este 2021. Y hay dos claves, Maxi, que ayer comentaba el ministro de Economía. Número uno, que lo que se va a negociar ahora en Washington es una especie de la condicionalidad de Cristina. ¿Qué pide Cristina Kirchner? Pues la pregunta es si Cristina avala o no este acuerdo. Lo que dice el ministro es que efectivamente la vicepresidenta avala el acuerdo, pero que puso una especie de condición de que el gasto público, concretamente el gasto en obras públicas durante los próximos años, no sea parte del ajuste, sino todo lo contrario, que haya un incremento del gasto real en obra pública, lo que es el gasto productivo, así lo llaman incluso en el gabinete económico. Y la clave número dos es qué va a pasar con el dólar, con el tipo de cambio. Y lo que veremos posiblemente a partir de que se haga este acuerdo, es que estas mini devaluaciones diarias, lo que se llama técnicamente el crawling peg, tenga una aceleración respecto a lo que estamos viendo ahora. ¿Qué significa? Que el dólar oficial, que viene subiendo mes a mes un 1%, mientras la inflación que está en el 3,5%, bueno, que esas mini devaluaciones, que la suba del dólar oficial acompaña a la inflación, que no vaya ni más arriba ni esté por debajo, pero que acompañe a la inflación, con lo cual, bueno, eso en términos de dólar es lo que veremos, más allá después del tema tarifas, etcétera, ¿no? Pero el tema dólar es lo que definió el ministro, junto con la cuestión del gasto público que te hacía... Bueno, ¿por qué aceleran la negociación? ¿Por qué da esta señal Guzmán que está repercutiendo? Están subiendo los bonos por primera vez en los últimos 10 días, que habían caído muy fuerte, hoy están subiendo todos los bonos, los papeles de la deuda argentina. ¿Cuánto? Está subiendo entre 2 y 4%, justamente, una vez conocido que trascendió esta información que estamos dando, incluso con la información, con la noticia oficial de que una misión del gobierno viaja a los Estados Unidos para cerrar el trato. Bueno, ¿por qué efectivamente envían esta misión y quieren antes del 22 de diciembre hacer el anuncio con el FMI? Más allá de que tienen que negociar el acuerdo en el Congreso y para eso quieren meterlo en diciembre, como había dicho el presidente. En primer lugar, se acabaron los dólares de la Reserva del Banco Central. Venimos contando, ahora vamos a ver alguna precisión con Fausto Espotorno, pero las reservas netas están abajo de 3.000 millones de dólares. Sin contar los DEC. Los DEC se van a usar eventualmente para pagar el 22 de diciembre al FMI y el pago de enero. Obviamente, si eso también entra en la refinanciación, inmediatamente tendrías un colchoncito más dentro de las reservas para llevar tranquilidad en la intervención del tipo de cambio y evitar un salto del tipo de cambio oficial que impulsaría la inflación. En segundo lugar, porque en diciembre podés maniobrar en este esquema, pero atención que a partir de mediados de enero y febrero la cosa cambia si se sigue en esta dinámica. En diciembre las familias necesitan más pesos para pagar los gastos de las vacaciones, los gastos de las fiestas. Muchos venden dólares para esos gastos extras que hay en el presupuesto. Y las empresas también, aquellos que tienen alguna posición de dólar y necesitan cerrar el año pagando el medio aguinaldo y la liquidación de vacaciones, también lo hacen vendiendo dólares. Es decir, que no es el momento más preocupante para el Banco Central para maniobrar, pero desde mediados de enero
febrero, eso estacionalmente siempre cambia y si estás en estas condiciones y se larga una dolarización adicional, puede descalabrarse todo. Y en tercer lugar, ojo lo que está pasando en el mundo. Ojo que ha cambiado, ahora vamos a contar cómo viene la variante sudafricana, Omicron y demás, pero hay un sismo a nivel mundial respecto a un rebrote a nivel mundial de COVID, el impacto que eso puede tener sobre el nivel de actividad, lo que estamos viendo con la caída del precio de petróleo, pero sobre todo con una salida de capitales de todos los países emergentes y de todo el mundo hacia los bonos del Tesoro norteamericano. Eso está generando una devaluación muy fuerte en todos los países emergentes. Salen dólares de Latinoamérica, salen dólares de Turquía y demás, y eso hace que suba el tipo de cambio en todos los países. Salvo en Argentina, que tiene el dólar oficial anclado, justamente para que no se dispare más la inflación. Entonces, si todos los vecinos están devaluando y la Argentina está con su dólar oficial en 100 pesos agarrado como puede para que no se dispare la inflación, estamos en problema. El otro condicionante fuerte es lo que dijo ayer Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que confirmó que están viendo una inflación en Estados Unidos muy alta y que es probable que se adelante el ajuste monetario de la Reserva Federal en Estados Unidos, empezando antes de lo previsto la suba de la tasa de interés de referencia. Si eso ocurre, esta tendencia que estamos viendo, donde devalúa todo el mundo, porque los capitales se van a Estados Unidos, bueno, puede poner en problema a la Argentina. Y sobre todo, fíjense lo que pasa en Brasil, cómo ha sido la suba del dólar en los últimos meses en los países de la región. Ha subido 5% nada más el dólar oficial en la Argentina, el dólar oficial 5%, cuando hemos tenido desde junio una inflación arriba del 20%, y el dólar oficial subió nada más que 5%, es decir, el dólar oficial está subiendo al 1% mensual o menos, cuando tenemos 3,5% de inflación mensual. En el mismo periodo, en Perú, que tiene una inflación anual del 3%, el dólar subió 5%, con 3% de inflación anual. En Colombia, el dólar subió casi 7%, con una inflación también de ese orden, o 5% anual. En México, el dólar subió más del 10% desde junio. Estamos hablando de un país que, insisto, tiene inflaciones de 5% anual. En Brasil, donde la inflación se ha acelerado al 10% anual, pero el dólar subió 12% desde junio, y hay que ver lo que pasa en los próximos meses en Brasil. Obviamente, si Brasil llega a devaluar todavía más, le mete muchísima presión a la Argentina. Y en Chile, donde hay una estabilidad absoluta, donde venían siempre con una inflación del 3% anual y que ahora por la pandemia y lo que todos conocen, se ha acelerado un poco también la inflación, pero el dólar subió 15%. ¿Qué significa esto? Bueno, que el ancla el dólar oficial, al 1% mensual no va más. Y mucho menos si efectivamente los países siguen devaluando porque cambia la tendencia a nivel mundial. Estos vientos muy favorables que había para la Argentina, baja tasa de interés, alto precio de la commodity y estabilidad financiera empiezan a cambiar por lo que estamos viendo en los últimos meses, ¿no? Y sobre todo lo que ha ocurrido en las últimas 2 semanas con el tema COVID. Fausto, bueno, ¿cómo estás viendo la noticia esta de Guzmán enviando la señal y la misión a Washington para cerrar el acuerdo con el fondo? Dice que tiene el respaldo de Cristina, ahora antes del 22 de diciembre. Me parece que es buena noticia. No tiene tiempo, el gobierno no tiene reservas y no tiene tiempo para pagar al FMI nada. Este año se gastó 7.500 millones de dólares más o menos en pagar al FMI por las elecciones, porque no querían llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Y ahora resulta que tenés menos de 3.000 millones de reservas, lo dijiste vos ahí, y vencimientos de 2.000 millones de dólares con el FMI en diciembre, 1.000 millones en enero y febrero y otros 2.800, casi 3.000 millones en marzo. O sea que no te alcanza el dinero para pagar al FMI. Cuanto antes hagas el acuerdo, mejor. Creo que el tema, para mí, sí, el tema fundamental ahí no es el ajuste fiscal, es el tema cambiario, que decía Claudio antes. 3% de devaluación, seguir en la inflación tampoco alcanza. O sea, no está resolviendo el problema. El problema de la escasez de reservas en Argentina no es un problema de escasez de dólares, es un problema de escasez de dólares a 100 pesos. Ese es el gran problema. Ahora, yo lo que planteaba, y no sé si coincidís, Fausto, que acá la discusión, viste que en medio de la fragilidad y en medio de un banco central que está totalmente en rojo,
se generan todo tipo de versiones, ¿no? Esta Claro. semana la versión de los plazos fijos en dólares, que no sé si coincidirás conmigo, ese hoy no es el problema, más No es allá el de que problema, no es el se ha problema. acelerado la salida de dólares. Pero sí el problema de la Argentina es a qué nivel de tipo de cambio, a qué nivel de inflación va a estabilizar en los próximos meses. Exactamente, ese es el problema. El problema que estás teniendo hoy es que la brecha cambiaria es muy amplia, tenés 100% de brecha, el dólar paralelo es muy alto en términos históricos y el dólar oficial es muy barato. Si vos me dijeras cuál sería el tipo de cambio real de equilibrio histórico hoy, estaría entre los 130, 140 pesos, 150, porque 150 suponiendo un efecto inflacionario después de corregir. Ese sería el tipo de cambio de equilibrio histórico. Pero el mercado está descontando 200 pesos. 200 pesos, para ponerlo en perspectiva, es el valor que tuvimos en abril del 2002. ¿Te acuerdas cuando llegó 4 pesos el tipo de cambio y después empezó a bajar? Ese valor ha traído hoy es 200 Es decir, el valor de pico de crisis 2002. Sí. Ahora bien, hay dos interpretaciones ahí. O ese tipo de cambio está alto o el mercado está viendo algo diferente. Y el mercado tiene muchas razones para decir, bueno, sí, está bien, está medio alto, pero yo lo que veo ahí es que tenés una emisión monetaria potencial enorme. La inflación puede ser más alta o muchísimo más alta, porque tenés un montón de inflación coagulada o escondida en el LELIQs, en el instrumento de pesos. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Y todos los precios regulados que tenés que liberar. Entonces, si vos tenés que corregir las tarifas, tenés que corregir el dólar, tenés que resolver el patrimonio del Banco Central, olvídate que la inflación no es 50%, estás hablando de una inflación mucho más alta y por lo tanto el tipo de cambio no es 150 ni 200, es más alto. Entonces, el gobierno necesita, no es un problema de falta de dólares físicos, es un problema de precios y de claridad de dónde vas a terminar las cosas. ¿Qué vas a hacer con el Banco Central? ¿Qué vas a hacer con las LELIQs? ¿Qué vas a hacer con el tipo de cambio, con la inflación? Esas preguntas hoy están sin respuesta, ¿no? Te pregunto una breve. ¿El escenario óptimo para el gobierno sería estabilizar los dólares alternativos en términos reales en este valor? Es decir, que en el futuro no suban esos dólares de 200 más que la inflación y llevar más rápido el dólar de abajo, el dólar de 100 pesos. Yo creo que eso sería una Y salida. bancarse 6 meses de una inflación mayor al 50, pero no muchísimo mayor. Exactamente. Yo lo que creo es que si vos tratás de estabilizar la inflación con el dólar, estás pifiándole con el instrumento porque el dólar hoy como ancla inflacionaria es una herramienta que sin filo. Además, el FMI no te deja. No te deja. El FMI, si algo tiene claro, es que no puedes usar más el dólar como ancla Es que no inflacionaria. tienes reservas, porque para poder usar el dólar como ancla inflacionaria tenés que usar las reservas, pero las reservas no las puedes usar. Entonces no es un instrumento creíble, porque entonces lo otro que te queda es el cepo, pero ya el cepo, ¿qué más le vas a poner cepo? Ya lo de las cuotas ya es síntoma de no se me ocurrió más, no tengo dónde cerrar más el mercado cambiario. Así que mi sensación es que el gobierno va a tener que elegir una batalla, o el dólar o la inflación. Está Claudio Loser, economista argentino, estuvo como director del Departamento Occidental del FMI durante muchísimos años, hoy vive en Washington. Claudio, gracias por atendernos como siempre. Hola, qué gusto estar con ustedes a pesar de este marco tan negativo que vemos. Claudio, ¿qué estás viendo desde Washington? Efectivamente, la señal que da Guzmán enviando esta misión del Ministerio de Economía y el Banco Central el sábado, ¿ves que se acerca el acuerdo y que tiene el respaldo político de Cristina y de todo el gobierno, o estás interpretando algo distinto? Yo creo que traer a la gente acá a Washington es una buena señal, porque no tendría sentido de ninguna manera. Perdón, está llegando un llamado que estoy tratando de sacar. De ninguna manera yo creo que yo no creo que puedan darse el lujo de venir si no hay algún entendimiento. Vienen hablando hace tiempo y decir yo llevo la misión y tratar con eso, apurar al fondo, me parece que no es una buena táctica por parte de la Argentina. Así que mi interpretación, aunque estoy, digamos, a unos 7 kilómetros del Fondo Monetario Internacional en este momento, yo no creo que vengan digamos, para la tribuna argentina, sino a sentarse a negociar. El fondo está preparado,
tienen que trabajar. Yo no sé si el acuerdo aprobado por la Junta Directiva va a salir antes del primero de enero, pero por lo menos los lineamientos de un programa podrían estar. Ahora, te hago una pregunta muy corta, ¿no? ¿Viste la carta de Cristina? ¿Estás viendo que es un mensaje de alineamiento respecto al acuerdo con el fondo? Que me imagino que también era algo que Washington estaba esperando. Bueno, de si efectivamente todo el gobierno está detrás del apoyo de ese acuerdo con el fondo y después qué apoyo político van a buscar en el Congreso. Exactamente, o sea, el fondo ha aprendido una lección muy importante con la Argentina y no solamente con el gobierno. El fondo quiere a todos adentro, dice. Ya no hay más favoritos. ¿Quieren un acuerdo de 10 años con la Argentina? Bueno, los quiero a todos adentro poniendo la firmita. Que los argentinos entiendan que esta es una razón de Estado y no es una razón de gobierno. Y no hay vuelta. Yo creo que el fondo se ha quemado demasiadas veces, habiendo tenido la mayor cantidad de programas con el fondo de los países latinoamericanos en los últimos 30 años. El fondo ya entiende más o menos de qué se trata y acá la oposición va a tener que bailar. Yo creo que la oposición va a decir, bueno, primero ustedes, después nosotros. No nos larguen el fardo a nosotros, perdonando la expresión. Pero fundamentalmente eso es lo que espera Washington y no necesariamente declaraciones de amor, pero un acuerdo implícito. Ahora, claro, el fondo dice, menos del Caño y Milei, quiero la firma de todos cuando pase por el Congreso. Y obviamente quiero primero que nadie, en la fila a Cristina, digamos, ¿no? Que está la vicepresidenta, un cargo que no tiene demasiada importancia, pero en el fondo entendieron también cuál es el rol de Cristina en este gobierno. Totalmente, totalmente. Y la última que te hago. A lo mejor también sería bueno, pero eso es por él, no por lo que la Argentina considere. Y la última que te hago, verdaderamente uno ve el panorama y tampoco es fácil. El fondo no sé si entendió algo de política en la Argentina, también además de esto que hablábamos, pero tampoco es fácil con 50% de inflación, una brecha cambiaria del 100%. Bueno, un déficit fiscal que tenés que achicar y empezar recortando subsidios energéticos, con lo cual tenés un calendario de aumento de tarifa de servicios públicos, desde enero aumento de combustible y demás. Tampoco es fácil ver cómo salís de esta situación sin generar más revuelo político y social en una economía que viene hace por lo menos 4 años pero muy cajoteada. Absolutamente. El problema es que o se hace... No voy a decir un tratamiento de shock porque eso suena muy feo, pero digamos un tratamiento donde, bueno, hay que poner las cosas en orden la alternativa va a ser ajustarse a través de un empobrecimiento general. O tenemos 6 meses difíciles por delante y lo mejor es empezar, digamos, siendo un poco escéptico durante las vacaciones argentinas y empezar a tener resultados rápidamente en el segundo trimestre del año que viene. Yo creo, eso es lo que yo creo, pero es muy fácil decirlo de acá, desde mi casa, y no estando en el campo de batalla. Hemos hablado muchas veces con Claudio Loser, nos conocemos hasta... Loser se ha vuelto como una estrella, hasta hizo un libro con mi amigo Ernesto Tenenbaum, Enemigo. Digamos, bueno, pero durante mucho tiempo fue un hombre duro dentro del FMI, ¿no? Era el director del Departamento Occidental que estaba arriba de todos los que venían a la Argentina a monitorear, a negociar con la Argentina en situaciones muy complejas, ¿no? Como fueron la década del 90 y el estallido final en el 2001, ¿no? Me acuerdo de Teresa Terminacián, que era una negociadora muy dura y fuerte, bueno, reportaba a Claudio Loser. Lo único que te pido es que me digas sinceramente, ¿el fondo en este contexto va a aceptar que la Argentina no tenga un ajuste cambiario del tipo de cambio oficial del 20, del 30% en un salto? ¿Se va a bancar el FMI que vos puedas mantener el cepo como está, que vos tengas una brecha del 100% y el fondo no se desespere diciéndote, no venda más dólares? Que eso se cierre lo más rápido posible. ¿Lo va a bancar el FMI? Porque obviamente hay una coincidencia en los economistas argentinos
que plantean, bueno, si vos llegás a pegar un salto brusco del tipo de cambio oficial con 50% de inflación, te vas a un régimen inflacionario muchísimo más alto. ¿El FMI está dispuesto a aceptar eso que obviamente le está planteando en este momento Guzmán? Sí. Dos cosas. En el momento que, cuando era yo duro, el problema que yo tenía es que no me tenían confianza ni la gente en el fondo porque era argentino, ni los argentinos porque decía que era un traidor. Punto aparte. Respecto del salto cambiario, yo diría que el fondo estaría dispuesto a que haya una simplificación cambiaria, diciendo, tengan un tipo de cambio financiero que se mueva y no 20 tipos de cambio, y el tipo de cambio comercial que vaya aumentando, pero no de una sola vez un salto de 30%. Digamos, lo que estaban hablando recién, que me pareció excelente, aceleremos 4 o 5% al mes y que el tipo de cambio comercial vaya subiendo, pero que haya, digamos, una válvula de seguridad en un tipo de cambio financiero. Eso es no lo que a mí me gusta profesionalmente, pero sí lo que creo que sería razonable en el caso argentino. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque, bueno, la gente se enoja, ¿no?, con algunas medidas que ha venido tomando el gobierno y demás, pero uno que hace rato sigue a los negociadores del fondo, que ha hablado con muchos negociadores del fondo después de que vos estuviste en el FMI, empieza a ver en las últimas medidas la mano del fondo. Por ejemplo, cuando después de la elección el Banco Central deja de intervenir en el dólar contado con liquidación en 170 pesos, después en 180 pesos, pero deja de intervenir y esos dólares se van a 200 pesos, ahí obviamente está el FMI diciendo, no, pero ¿qué hacen? ¿Están vendiendo dólares en la brecha cambiaria? Eso se terminó. Vendieron 3.000 millones de dólares del año pasado, eso se terminó. Que ese dólar flote para tener referencia a dónde está el dólar libre. Cuando la semana pasada cortan el financiamiento en cuota a los pagos exteriores, dice, típico funcionario del fondo, dice, pero ¿cómo? ¿Ustedes están financiando que los argentinos se vayan al exterior con un dólar de 175, los libres están en 200 y encima le dan financiamiento en 12 en cuota en pesos? Eso se terminó, te dice el FMI. Y está la medida. Entonces, por eso te pregunto, porque el fondo con el tema cambiario es complejo y te preguntaba si entiende que Argentina está en 50% de inflación. Si te pide liberar todo el mercado cambiario, te vas a un número de inflación muchísimo más alto y eso es muy peligroso en este contexto. Claro, si fuera solo tipo de cambio, si fuera solamente tipo de cambio y que se moviera eso, sería un desastre. Hay que verlo en el contexto de la política fiscal y política monetaria, porque la experiencia del fondo también es, ustedes limpien el sistema, pero también tienen que hacer otras cosas porque si no nadie les va a creer. Ese es el tema como yo lo veo. Bien, Claudio, gracias. Ahí está Claudio Loser, argentino que ha estado durante muchísimo tiempo al mando en el Fondo Monetario Internacional. Vamos a hablar un poquito de política, pero coincidís un poco lo que estaba planteando Fausto Loser. Sí, porque hay un fondo que, dice Loser, está comprendiendo el estrecho margen de maniobra que tiene Argentina. Sí, yo creo que eso es cierto, pero también me imagino el FMI pidiéndote alguna solución al problema. O sea, porque vos decís, yo quiero, si no lo haces gradualmente, si vas a corregir el tipo de cambio gradualmente, el oficial, tenés que asegurarte de corregir y cerrar la brecha. Si no la cerrás la brecha y no generas credibilidad en otros ámbitos, como dijo... No, te banco en lo cambiario, pero en lo fiscal mostrame cómo vas a ajustar más en lo fiscal. El Banco Central. Ojo, el patrimonio monetario del Banco Central tenés un desbole ahí que es... Hoy pensá que este año vas a terminar con un déficit cuasi fiscal de 3,5 puntos del PBI. Lo mismo que el primario. Pagaste 1.3 billones de pesos, 1.3 billones de pesos de intereses del ELIX. Claro, lo mismo que el déficit primario. O sea, y el año que viene a este ritmo, el déficit del Banco Central va a ser más grande que el déficit del Tesoro. Y estás planteando que no querés licuar todo con una devaluación, porque eso termina siempre, como terminó con el gobierno anterior, licuado por una devaluación. Exactamente. Pero estás planteando que no querés hacer eso. Entonces, si no querés hacer eso, tenés que ser muy prolijo en otras cosas. Tenés que ser muy prolijo en eso, tenés que pensar alguna solución con las LELIQs. Por ahí las LELIQs podés cambiarla por bono del Tesoro, ponerlas en el FGS. No, hay varias opciones que se podrían hacer, pero tenés que plantear alguna solución para que el modelo cierre. Si solamente vas a lo evaluatorio, lo que dice Claudio Loser, o se te va todo al demonio, o
terminás un esquema como el que estás en la situación actual hoy en 6 meses. Es decir, la clave es que el FMI actúe como estabilizador y no como agravante del problema, digamos, en este contexto. Y una de las cuestiones que está pidiendo, que es colateral, pero forma parte de esto que estamos hablando, es una suba de la tasa de interés, algo que el gobierno viene negando, pero el crawling peg, esta mini devaluación diaria, debe ir acompañado, según el Fondo Monetario, de una suba de la tasa de interés, que bueno, que por ahora se mantiene constante y por debajo justamente de la inflación. Bueno, ese escenario también debería terminar.